A partir de ahora, hablaremos de ruido, la gran amenaza para la salud que nadie quiere escuchar, bajo la conducción de Herman Rojas y gran equipo. Un saludo a toda nuestra querida audiencia en Latinoamérica y España. Les damos una cordial bienvenida, un placer muy grande tenerlos a todos. Aprovecho nuevamente para saludar y agradecer a todas las personas y organizaciones que nos acompañan. Ricardo Bustos, nuestro enlace en la Federación de Acciones contra el Ruido de España. Yomara García, presidenta de Juristas contra el Ruido de España. Dalia Osorio, a todo el equipo de Activos por el Ruido. A Camilo Quintero, redactor del proyecto de ley en Colombia, y a la Academia Nacional de Medicina. Hoy continuamos con nuestra segunda parte de la entrevista a la ingeniera Carolina Agudelo. Bueno, ingeniera Carolina, muchas gracias por haber aceptado nuevamente la invitación para la bienvenida al programa. Cordial saludo. Yo quisiera decirle, ingeniera, que pues yo, a pesar de todas estas dificultades que nosotros vemos en diferentes ciudades para implementar estas políticas de salud ambiental, yo personalmente sí quiero felicitar a la Secretaría Distrital de Salud de Medellín porque veo que se está tomando en serio este problema. Noto que están haciendo algo, que se les nota el interés y obviamente somos plenamente conscientes de todas esas dificultades que existen, pero no son ajenos a este problema y más allá de las dificultades que puedan observar en toda esta problemática, porque es un asunto muy compleja, realmente sí se les nota mucho el interés y yo sí quiero enviar un saludo de felicitación a la Secretaría de Salud. Aquí en Bogotá, realmente le confieso, parece que ni la Secretaría de Salud Ambiental ni la Secretaría de Salud parecen estar interesadas en tratar de mitigar este problema. A diferencia del Ministerio del Medio Ambiente, pues que ya es una instancia del gobierno donde hemos tenido acogida y audiencia, hemos hablado con varias funcionarias que entienden la cosa desde otro punto de vista y ellas realmente incluso participaron en la aprobación del proyecto de ley. Ingeniera, usted mencionó en su charla, mencionó el ejemplo de una señora de 90 años y que habían unas frecuencias bajas o que había un bajo, posiblemente un parlante pegado a la pared. Usted ilustró soluciones sencillas en esa ocasión, como por ejemplo cambiar la orientación de los bafles o cambiarlos por unos más pequeños y bajar la intensidad. Pero quiero hacerle una pregunta puntual: es ¿dónde queda la responsabilidad de la insonorización, especialmente en establecimientos comerciales o bares? En España, y yo simplemente lo comento porque pues simplemente trato como de adelantarme basándome en la experiencia de otros países, porque pues nosotros al implementar estas políticas podemos cometer errores que se cometen en otras latitudes, pero podemos aprender de la experiencia ajena. En España, por ejemplo, todos los bares y todas las discotecas deben estar insonorizados por norma. Todos por norma. Sin embargo, ellos se quejan que por más insonorización que haya de estos establecimientos comerciales, a pesar de su debida insonorización, estos establecimientos no permiten que los que asisten a bares y discotecas pues puedan fumar, entonces tienen que salir a fumar, entonces se reúnen en la calle, o cuando salen hacen mucho ruido y despiertan a todo el vecindario. Entonces ya la queja de estos habitantes de estos sectores no es porque no estén insonorizados, sino porque cuando salen de las cantinas y de los bares hacen mucha bulla en la calle. Entonces, pues usted ilustró precisamente soluciones sencillas que aparentemente son las más prácticas porque son las menos costosas. Pero ya tenemos, por ejemplo, el filtro del espejo de otros países que incluso la insonorización no logra resolver el problema. ¿Contempla la normativa local o las políticas de la Secretaría medidas más estrictas de insonorización obligatoria para prevenir el problema desde la fuente? Mira, acá yo tengo que, digamos, aclarar un tema, y es desde
las competencias. No es competencia de la Secretaría de Salud y no es haciendo el quite, pero nosotros no podemos establecer esas normas de insonorización a los establecimientos. Creo que acá en Colombia pasa lo mismo que en España, aunque no tengamos esa norma de insonorización. Igual cuando se acaba o cuando cierran los establecimientos, los ciudadanos continúan en la calle, eh, siguen su rumba en el espacio público. Entonces, más que, más que establecer esas normas, aparte porque hay muchas soluciones, realmente ya ahí no soy la experta, expertos son los ingenieros de sonido, pero cuando revisamos esos temas con los establecimientos, un establecimiento con aplicar cosas sencillas como un adecuado condicionamiento acústico y obviamente hacer un manejo de los niveles y dependiendo de su oferta, pues podrá no estar afectando a las demás personas. Eh, Aquí lo importante es que el ruido no trascienda. Entonces, eso desde el establecimiento, que el ruido no trascienda, que si se hace una insonorización, realmente se haga bien hecha, porque también en la experiencia hemos encontrado establecimientos que quizás, como esto no es algo barato, contratan y hacen un tema de insonorización, pero no trabajan en conjunto la ventilación del establecimiento y luego ese sistema de ventilación se convierte en el amplificador del sonido en todo el establecimiento y se convierte en algo peor. Entonces hay que trabajar ese en un punto de cultura. Sí vemos mucho en el territorio que agentes de policía, y eso no lo hablo solo desde Medellín, sino inclusive en el área metropolitana, en gran parte del espacio público posterior al momento de cierre de los establecimientos, hacen recorridos buscando que las personas que se quedan afuera pues no vayan a afectar. Pero por eso es tan importante seguir realizando acciones educativas, buscando un cambio cultural, o sea, desde la política y hablando con los diferentes ciudadanos desde la política integral de salud ambiental, se ha establecido una necesidad enorme de construir unos cambios culturales que favorezcan la salud ambiental. Aplica para ruido, aplica para residuos, para calidad del aire y demás factores ambientales. Y yo le comento una cosa, ingeniera, con respecto a esto. Si los dueños o los que administran los bares y los establecimientos, y eso que no vamos a tocar el tema de los eventos masivos, porque, por ejemplo, aquí en Bogotá hay 4 eventos masivos cerca de zonas residenciales y uno justo al frente, 300 metros al frente de los hospitales, cosa que es absolutamente inadmisible, pero no tocar ese tema. Pero si realmente los dueños de los bares y de las discotecas, si tan solo se preocuparan por la salud auditiva de sus propios trabajadores y de los propios asistentes, harían una aplicación estricta de la normativa de la Organización Mundial de la Salud. Aquí podríamos decir que la Organización Mundial de la Salud para el año 2022 estableció unos niveles específicos para cada sector, para el sector residencial, urbano, para el sector rural, para el sector de tranquilidad, para el sector ocupacional y para el sector recreativo. Pero si vamos a mirar el sector recreativo, por ejemplo, allá pues ni por nada del mundo se les ocurre abrir un evento de espectáculos públicos y de conciertos a 300 metros de 2 hospitales de referencia como aquí en Bogotá, que tienen en Calzas Prietas a 2 hospitales de referencia que son el Hospital Universitario de la Universidad Nacional y el Hospital de la Policía Central. Si ellos si tan solo se preocuparan y tuvieran en cuenta que ese ruido recreativo que establece la OMS, que se supone debe ser llevado en lugares especiales, debidamente insonorizados, alejado de zonas residenciales, alejado de hogares geriátricos, alejado de escuelas, de jardines infantiles, hospitales, etcétera, aún así
no deben superar al año el promedio de los 70 decibelios anuales. Y si ellos se preocuparan por la salud auditiva, porque ya para el año 2021 o 2022 la OMS estableció ya de una manera muy estricta la norma de 3 a partir de los 85 decibelios, como yo le había dicho anteriormente, la escala de decibelios es una escala logarítmica de presión, de intensidad sonora. No es lo mismo un decibelio de 11 a 12 decibelios que uno de 85 a 86 decibelios, porque resulta que el nivel de presión sonora que existe a un nivel de 85 decibelios no es el mismo a un nivel de 5 decibelios. Entonces, la cantidad de energía y de DINAS por unidades de área es mucho mayor a nivel de 85 decibelios. Entonces, por cada 3 decibelios que se aumente la intensidad del sonido, por ejemplo, la OMS establece, si una persona va a estar durante 8 horas continuas en un establecimiento expuesto a 80 decibelios, lo máximo son 8 horas. Pero ya a partir de los 85 se rige la regla de 3. Entonces, si son 87, se reduce la mitad, 4 horas. 91, la mitad de eso, 2 horas. 94, la mitad de eso, 1 hora. 97, la mitad de eso, 30 minutos. Y 100, la mitad de eso, 15 minutos. Entonces ya tenemos que para un nivel de 100 decibeles de presión, las personas no deben estar expuestas más de 15 minutos. Entonces, si tan solo se preocuparan por la salud auditiva y manejar todo por debajo de los 80 al interior de los establecimientos, no tendrían necesidad de intervenir, digamos, aplicar unas medidas de insonorización tan excesivas y tan costosas. Lo que pasa es que realmente se exponen a niveles industriales, a niveles ocupacionales y en zonas residenciales que pues realmente es absolutamente inadmisible, y aquí sí estamos tocando un aspecto que es que el que va voluntariamente a bares y discotecas, pues lo que está en riesgo es su salud auditiva, porque está siendo expuesto voluntariamente, pero los residentes del sector que tienen una exposición involuntaria, ahí rige la normativa ambiental, que por lo tanto está regulada por la normativa actual del Ministerio del Medio Ambiente y del Ministerio de Salud con sus respectivas resoluciones, y no tiene por qué aplicarse el de ruido recreativo ni tampoco el del sector ocupacional porque son zonas residenciales. Aquí sí tiene mucho que ver la salud auditiva. ¿Han hecho algo para concientizar a estos establecimientos sobre la salud auditiva? Porque es que en Colombia hay mucha pérdida auditiva entre los jóvenes. Hola, sí, o sea, efectivamente, parte de las acciones educativas que se realizan, no solo por parte de la Secretaría de Salud, sino en conjunto con otras autoridades, van direccionadas a eso, a que los establecimientos conozcan cómo pueden afectar la salud. Yo creo que cuando empezamos este ejercicio hace mucho tiempo, realizando tomas culturales en los establecimientos, encontrábamos lo que nos decías, como los mismos trabajadores en ese momento regalábamos unos tapones auditivos como generando la controversia cuando llevábamos el mensaje, y como muchos de los trabajadores inmediatamente los usaban. Entonces sí hemos trabajado. Creo que una de las charlas a las que usted se refiere que se dieron durante el mes de agosto específicamente estuvo todo direccionado a los establecimientos, pero también hay algo que se está haciendo con cultura ciudadana, y es empezar a premiar llevando una serenata silenciosa, que es una serenata simbólica, a esos establecimientos que sí cumplen, a esos y eso va generando como en la gente, venga, ve qué tan bacano ir allí, esos establecimientos que organizan sus condiciones para no generar esos efectos sobre las demás personas. Con lo que decías de el aumento en esos 3 decibeles, es que esos 3 decibeles pueden implicar que se duplique la presión sonora. O sea, no es que aumentaron, es que la diferencia es solo de 3. Entonces sí es importante tratar de mantener unos niveles adecuados. Se está igualmente trabajando, porque no es solo la conciencia pues sobre el establecimiento. Hablabas
eventos públicos. También se está dentro de ese modelo de gestión contra el ruido de Medellín, se está buscando establecer un protocolo para poder aprobar esos eventos públicos, cuáles son esas condiciones que frente a sonido se deberían cumplir. No tengo en este momento, digamos, cuáles son esos definitivos que se van a establecer ahí, pero hay diferentes soluciones y que los podrían utilizar. Hay algo que hace muchos años conocí que creo que aún funciona y se ha utilizado en otros países, que son los limitadores acústicos, donde puedes eh, colocar, digamos, un dispositivo que de acuerdo a la energía que esté emitiendo el amplificador, que esté emitiendo la consola, el equipo de sonido antes de llegar a los amplificadores, y teniendo en cuenta un micrófono, pues te va a decir, venga, si usted aumentó la energía, te voy a parar el sonido, tenés que disminuirlo, y eso se utiliza en diferentes espacios. También el tipo de audio que se utilice. Si tenemos equipos que tengan una mayor fidelidad, vas a necesitar un menor volumen. Pero igualmente, y siempre se repetitiva en esto, hay que trabajar en el tema cultural. Con los establecimientos hay algo muy difícil, y es que sienten que el que ponga el sonido más duro es donde más gente va a entrar, y se generan en muchos sectores competencias frente a ese tema. Y ingeniera Carolina, le hacen la vida imposible a los habitantes del sector. Es que esta mixtura de suelos y esta combinación de actividades comerciales o recreativas, pues realmente son incompatibles con las zonas residenciales, y para hablar de una armonización entre dos sectores que son perfectamente antagónicos en cuanto a la emisión acústica y la normatividad permitida tanto a nivel mundial como nacional, realmente sí debería existir la insonorización, unas medidas muy estrictas o unos sistemas de vigilancia muy rigurosos, porque es que el problema aquí en Colombia no lo tenemos, pero sí tenemos datos de la Agencia Ambiental Europea, por lo menos de la en Francia. Existe otro departamento en Inglaterra que es el DEFRA. Ellos hacen un cálculo de los sobrecostos a la salud pública, de los efectos de ruido en la salud, y nada más en Francia calculan que aproximadamente para el año 2021 la EMA calculó que los sobrecostos a la salud pública como consecuencia de la contaminación por ruido eran aproximadamente de 127.000 millones de euros al año. Creo que una actualización más reciente ya lo aumenta un poco. Los efectos de los sobrecostos a la salud pública son de 148.000 millones de euros. Si tenemos en cuenta este balance sobre la economía, los sobrecostos a la salud pública versus las entradas económicas que existen como consecuencia de la existencia de estas actividades económicas, no estamos hablando de una economía sostenible, porque sobrecostos a la salud pública se sobrecargan sobre sectores de la sociedad que son precisamente los que tienen que sufrir los impactos de la contaminación por ruido. Yendo por otro lado, usted mencionó en su exposición el caso de una familia que vivió graves enfermedades relacionadas con el ruido. Lo mencionó, tuvo que desistir esta familia, que todos tenían problemas, tuvieron que mudarse por temas de seguridad. Sin entrar en detalles confidenciales, podría preguntarle qué tipo de enfermedades padecían y qué apoyo, si es que existe alguno, por brindarle a la Secretaría en una situación tan crítica donde el entorno se volvió inhabitable. Bueno, esta familia tenía enfermedades cardiovasculares que se ven afectadas por esa exposición al ruido, ¿cierto? La exposición crónica al ruido puede aumentar los problemas de hipertensión arterial, y al incrementarse estos problemas de hipertensión arterial, pues los temas cardiovasculares se ven exacerbados. Estos eran, digamos, esa exposición. Entonces ellos manifestaban cómo había incrementado o había empeorado su estado de salud. Estábamos haciendo la atención digamos, de la queja frente al tema del ruido.
Sin embargo, como usted lo acaba de informar, pues ellos se sintieron amenazados desde los temas de seguridad eh, por ser los quejosos y porque pues cuando se hace una evaluación de la exposición de las personas al ruido, pues específicamente pues vamos a ir a ver qué es lo que está pasando en ese sitio donde permanecen, que en muchas ocasiones es su vivienda, y entonces desistieron. Frente al tema de salud, lo que puede hacer la Secretaría de Salud pues es direccionarlos a tener la atención, pero era una familia que ya tenía toda su atención médica, eh, por lo tanto, pues digamos que hasta ahí, hasta ese punto de acompañamiento y porque además fue pues lo que decidió la familia, hasta ahí podemos llegar. Pero sí es triste eh, que las personas desistan de esa protección a su derecho y quizás por eso disminuyen a veces las solicitudes frente a la Secretaría de Salud porque pues se va a saber tarde o temprano quién fue la persona que se quejó, no porque nosotros lo vayamos a decir, sino porque en un proceso pues se tendrá que saber dónde se tomaron las pruebas, que las personas desistan eh, de la protección de ese derecho por temas de seguridad. Acaba de mencionar usted un tema delicado en Colombia que lamentablemente con la normativa jurídica nacional no se contempla y es el desplazamiento formado que al parecer solamente se puede aplicar para actores que forman parte del conflicto armado en Colombia o situaciones como el delito de tortura que al parecer según los aspectos penales de nuestro Código Penal únicamente se aplica para los actores del conflicto armado en Colombia, especialmente para las fuerzas públicas, sin tener en cuenta que el concepto de tortura y el concepto de desplazamiento forzado realmente no tiene por qué implicar necesariamente la presencia de un actor armado para hablar de un desplazamiento forzado. El desplazamiento forzado se puede dar por múltiples causas y ahí es donde en los países de la Unión Europea, y en esto sí nos llevan mucho de tajo, nos falta mucho por cortar porque es un problema muy complicado, y es que ya como ya se conoce y están muy bien documentados los efectos del ruido en la salud, y yo siempre lo insisto, por ejemplo, en la Asociación de Juristas contra el Ruido de España, especialmente su presidenta, la presidenta, la abogada Yomara García, ella dice que pues la exposición al ruido simplemente es un delito contra la salud, independientemente de que exista o no exista el desenlace, ¿no? Observemos el concepto de la OMS de salud, que es un estado de bienestar, de equilibrio social, psicológico, personal, interpersonal, etcétera, que simplemente se ve afectado por la contaminación por ruido. Entonces, basta la simple exposición para que sea considerado un delito contra la salud, solo con la exposición. Ahora, si existe el desenlace ya es otro delito, es diferente, pero la simple exposición es suficiente para considerarlo un delito porque prima un principio que es el principio de precaución, que aunque solamente exista un solo estudio que indique que puede haber una correlación entre ruido y enfermedad, ya por el principio de precaución se establece esto. Entonces son muy estrictos con esta normativa, es muy claro que esto genera enfermedades, pero creo que en Colombia sí nos falta muchísimo. Ya para terminar, ingeniera, la OMS recomienda 45 decibeles en la noche. Eso usted lo mencionó me gustó mucho que usted mencionó y la felicito porque es la primera funcionaria de una entidad pública que le escucho mencionar esto. La OMS recomienda 45 decibeles en la noche, 55 en el día, cifra que según sus datos y los que usted dijo, casi el 100% de la población de Medellín sobrepasa. Solamente el 7% cumple la norma en la noche. Yo sé que este es un tema que es a nivel del ministerio, es a nivel central, porque depende de cómo se actualicen las normativas y las resoluciones a nivel de los ministerios. Medellín ha hecho algo, digamos, para articular este tema con las agencias centrales, acciones concretas para cerrar esta brecha tan grande que existe entre la normativa nacional de resolución 8321 y los estándares internacionales recomendados para proteger la salud nocturna y la salud diurna.
Se lo comento porque pues es la única funcionaria que le he escuchado mencionar esa distancia que existe entre la normativa nacional y la de la OMS, y yo digo, bueno, si alguna funcionaria lo mencionó será porque algún interés tienen para articular esto con el Ministerio de Salud y con el Ministerio del Medio Ambiente. A ver, nosotros y yo creo que el Ministerio de Salud no es ajeno. Siempre es importante, o sea, si vamos a hablar de proteger la salud de las personas, pues hay que hacer una revisión con lo que nos propone la Organización Mundial de la Salud. Como Secretaría de Salud hemos estado, yo creo que alrededor desde 2010 trabajando con el Ministerio en las diferentes propuestas normativas en cuanto al tema de ruido. Pero también lo que contabas es el 100%, que es algo complejo, el 100% de las mediciones, tanto diurnas como nocturnas, que se hacen, que hemos realizado acá en Medellín. Como yo me atrevería a decir sin tener los datos, creería que lo más posible es que en todo nuestro país sea así, sobrepasan los límites que propone la OMS. En cuanto al cumplimiento de la norma nacional, ahí es donde tenemos que aproximadamente, por ejemplo, en la nocturna, aproximadamente entre el 5 y el 8% pueden estar cumpliendo. Y en el día, eso nos dice que esas personas que se quejan acá en nuestro territorio realmente no están descansando. Y en el día hay un porcentaje también alrededor del 10% que incumple la norma nacional. Hemos hablado mucho sobre la brecha que hay entre el límite diurno, porque es un límite bastante alto, está en 65 decibeles la norma nacional, y cuando hablamos de la exposición que la gente tiene en casa, cuando tenemos una cantidad de personas que trabajan en la noche, o cuando tenemos también muchas personas que están todo el día en su casa, entonces están todo el día expuestas a 65 decibeles, pues no es algo que sea ni divertido ni que sea bueno para su salud. Pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, y es que los límites eh, nacionales tampoco los podemos, ahorita hablabas que 3 decibeles es una diferencia muy grande, lograr bajar esos 3 decibeles o bajar 5 decibeles es un tema bien complejo, ahora pues bajar 10 o 20 lo va a hacer más. Entonces, si ponemos normas que sean imposibles de cumplir, no vamos a llegar. Inclusive por eso en temas de calidad del aire la OMS establece unos objetivos intermedios para que cada país, cada territorio, de acuerdo con sus capacidades, con la tecnología eh, que tiene disponible, pues pueda ir mejorando esos niveles. Entonces llegar a, digamos, hoy a establecer en la normativa nacional los mismos límites que tiene la OMS va a hacer que sea mucho más difícil de cumplir, porque cuando se ve que es imposible llegar, pues no vamos a caminarle a esa meta. No sé si me hago entender con este punto. Claro, ingeniera, perfectamente, sí, lo entendemos claramente. Sin embargo, es la normativa de la OMS y es a donde tenemos que llegar en algún momento definitivo. Bueno, ingeniera Carolina, yo finalmente, pues ya para redondear, vamos a despedir a nuestra audiencia. Queremos agradecerles a todos por su amable compañía. Ingeniera Carolina, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Sabemos perfectamente que esta problemática es compleja, pero yo quiero enviar una felicitación a la Secretaría de Salud de Medellín, y especialmente a usted, porque en lo que vi de esa exposición vi que tenían conocimiento y que están tratando de adelantar una gestión lo más viable dentro de las brechas administrativas y las dificultades que se pueden generar para
hacer el cumplimiento de estas medidas. Entonces, una felicitación y que sigan trabajando así como vienen y que sean un ejemplo para otras ciudades de Colombia. Muchas gracias, ingeniera Carolina. Muchas gracias, doctor Hernán. Nuevamente agradezco la invitación y gracias por ese reconocimiento al trabajo que hace tanto la Secretaría de Salud como el Distrito de Medellín. Despedimos a nuestra audiencia, nos vemos en un siguiente episodio sobre el ruido y los efectos en la salud. Ha finalizado Ruido. Hasta una próxima edición.